Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Génesis, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo has estado? Bendiciones, chicos, buenas, bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, bendecida, prosperada, en victoria, una excelente semana. Amén. Como ustedes ven, trajimos a un invitado especial, nos va a contar una experiencia que él ha tenido. Les vamos a dar el tema, entonces quédense hasta el final que les vamos a dar muchos consejos. Bien, usted muy bienvenido a este programa. Cuéntenos sobre usted, cuéntenle al público, preséntese, sobre todo cuéntenos un poquito cómo se llama, edad, estado civil, soltero, casado, con su peor es nada. Entonces, preséntese Muchas al público. gracias. Gracias, Sarita, gracias, Génesis, y gracias a todos los que están viendo. Mi nombre es Daniel, yo vivo en Quito, vivo en el Valle de los Chillos. Perdón. Y bueno, sí, gracias. Bueno, yo recién venía pensando en cómo es que llegué hasta aquí, hasta el podcast ahorita, y gracias por recibirme. Justamente fue porque yo conocí al pastor Yuri. Él, para conocer a la iglesia antes fue porque conocí a un hermano que él me invitó a la iglesia. Entonces, eso les quería compartir, esa historia, cómo es que lo conocí al hermano. Es porque justamente yo vivía en la Río Coca, yo salía a hacer unas compras, vi a un hermano que estaba leyendo la Biblia. Bueno, en ese tiempo no vi que estaba con la Biblia, ese rato no vi que estaba con la Biblia, solo vi a un señor que estaba arrimado al poste de luz y pensé que estaba ebrio o algo. Y bueno, yo fui, porque lo vi de espaldas, y fui, hice las compras, y a lo que estaba regresando, ahí ya lo vi de frente, que él estaba debajo del poste de luz, con una Biblia. Entonces, fue chévere porque yo ese rato me acerqué y yo le pregunté qué estaba leyendo. Y él súper amable y estaba muy feliz, la verdad. Y él me había dicho que estaba leyendo la Biblia y que si yo conozco al Señor y todo. Entonces le dije, sí, sí, he leído la Biblia también y todo. Y él me dijo, pero muy feliz, muy entusiasmado, me había dicho, ¿y tú ya naciste de nuevo? Entonces, desde ahí él me empezó a invitar a la iglesia. Y entonces así empecé a asistir. Poco tiempo, porque después ya empecé a trabajar y ya no tenía tiempo, ¿no? Pero para mí fue una bendición haber conocido. Y esa pregunta que él me hizo fue como el principio de acercarme al Señor, realmente, porque sí se puede decir, lo conocía por mis padres son cristianos, pero ya empecé a caminar por mi cuenta, voluntariamente, y sí, muy diferente de lo que sea que me hayan dicho, sí, eso. ¿Ya? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Vamos a iniciarle con esta pregunta. ¿Cómo era? Yo diría que era bastante como cualquier persona, o sea, como que disfrutaba salir, estar con mis amigos, tomarme el tiempo fines de semana para disfrutar, para cualquier tipo de placer que pudiera darme, lo que sea. Eso era una vida así normal, la verdad. No veía no tenía ninguna necesidad o deseo de poder ayudar a otros, para nada. Y no había reconocido, no era consciente de que la verdad es que sí estaba vacío en medio de todo eso. El hecho de sus padres haber sido cristianos, pero no usted tal cual, entonces estamos hablando como que antes de usted entrar y conocer a Cristo tal cual, Sí, ¿no? correcto. Entonces, entiendo que como todos, ¿no? O sea, pasamos dificultades y hay cosas que nos inquietan, que nos detienen. Entonces, tal vez, ¿qué fue eso que le inquietó, que le dolía, que no entendía antes de decidir seguir a Cristo? Bueno, por ejemplo, en una época de mi vida, yo recuerdo una amiga que, me río porque me acuerdo de una amiga que dijo, no debes probar las drogas porque vas a conocer al Señor. Y ella no, es una persona no creyente, ¿verdad? Por eso hace ese tipo de comentario. Pero la verdad es que un poco así, ¿no? O sea, un poco entre probar muchas cosas. Fue como que no, nada de esto, o sea, realmente me está llenando. Y más bien me estoy dando cuenta que sí hay algo muy real que está pasando y que lo estamos haciendo a un lado, ¿verdad? Lo estamos haciendo a un lado, como que no, lo importante es que trabajes, lo importante es que tú sabes, o sea, te vaya bien en tu vida y todo. Pero nada de eso, o sea, la mayoría de las personas, por eso, hablar del sentido de la vida es como, ¿para qué? O sea, pero bien que es una pregunta que está ahí bien presente y la estamos ignorando. Entonces,
después de probar algunas cosas, yo me daba cuenta que lo estaba ignorando, igual que todos. Entonces ya no lo quería hacer más. Y ahí entonces pensaba, tal vez es cierto lo que me han contado, ¿no? Y es algo que uno mismo lo tiene que vivir, conocer a Dios. Y bueno, ya después de ciertas experiencias me di cuenta que no es un concepto, una idea, una filosofía, es una persona. Y es real, hace que las situaciones pasen, cambia vidas y no se puede leer mucho de él, lo suficiente, no se puede leer de él. Cada uno tiene que vivirlo. ¿Tenía algún concepto sobre Dios? Por ejemplo, no cambió tanto. Creía como, el concepto que tenía era como, sí, Jesús es el camino, pero hay otros caminos. Y yo creo que por esta razón de que, de que fue como una costumbre, o sea, creer en esto, envuelto en esto de que sí, Jesús es el camino y todo, pero yo no necesitaba que sea lo único para mí, ¿verdad? Y muchas veces encontré personas que me decían, está bien si sirve para ti, ¿verdad? O sea, tú simpatizas más con ese concepto, yo con otros. Ajá, y yo en ese tiempo no tenía ninguna necesidad de necesitar a Dios y a nadie más. Hubieron un concepto antes de Dios y después de Dios, pero tuvo que haber algo que le hizo decidir, así, tal cual en todo sentido de la palabra, decir, hoy día yo decido seguir a Cristo, aceptarle. Tal vez nos puede comentar cómo fue eso o qué fue eso que le hizo decidir. A ver, por ejemplo, a partir de esta época, digamos, de mi vida, que yo estaba consumiendo algunas cosas que me daba cuenta que eran paliativos, o sea, como que me ayudaban en un momento, pero volvía al mismo lugar. Entonces, después, en ese tiempo yo estaba trabajando y era un momento en el que necesitaba bastante, necesitaba estar bien en mis cuentas, no lo estaba. Y recuerdo que había hecho un viaje para ver qué tal me iba. Pero en ese tiempo en el que estaba viajando yo pensaba, si es que no me va bien, yo tengo que ver dónde puedo conseguir dinero, cómo voy a hacer para pagar mis cuentas. Y en esa situación, en ese momento, más bien, pasaron muchas circunstancias en las que pude ver la mano de Dios, como había escuchado en mi vida de mis padres y de otras personas que hablaban mucho de esto, pero nunca lo había vivido yo. Y en ese tiempo tenía mucha necesidad y lo vi cómo Él me cuidó todo ese viaje. Y yo cuando volví, encontré un lugar donde dormir y estaba en este cuarto y estaba solo, o sea, sentía muy claramente que Él me llevó por todo el viaje y que en ese cuarto estaba ahí conmigo. Y estaba solo yo. Entonces, eso me llenó mucho y desde ahí fue como que yo creo que es real. O sea, que Él no solo va a estar aquí o en ciertos momentos, sino desde ahora va a estar conmigo en lo que sea que yo haga. Y bueno, ese fue un momento crucial en mi vida. Ya. Qué bonita experiencia. Prácticamente usted se diría que tuvo una experiencia emocional en ese momento, porque se encontró con Jesús o con Dios en esa oración. Sí, la verdad que sí, porque digamos es como que mis oraciones, porque como decía, o sea, siempre me enseñaron a orar en el nombre de Jesús y todo, pero mis oraciones, podría decir, no eran sentidas, no eran como que wow, o sea, súper agradecido y convencido de que cuando le estaba orando, Él me estaba escuchando y ya me había respondido. Pero desde ahí, claro, sentía toda esa emoción de que no estoy solo, Él está aquí conmigo. Y empezaron a pasar incluso cosas en las que yo veía que Él me estaba acompañando. Que Él era real. Exactamente, que Él era real y que me estaba acompañando, no solo acompañando, sino que, como dicen, abriendo puertas, a que pasen varias cosas en mi vida. Por ejemplo, descubrir autores cristianos, podría decir una de esas. Descubrir música cristiana, pero música muy especial, autores muy especiales, Biblias, varias cosas que empecé a encontrar desde ahí. ¿Qué cambio encontró desde ese día? Desde ese día, digamos que mi fe, o sea, la fe que tenía, me di cuenta que era todo lo que necesitaba. Que era todo lo que necesitaba y que mis planes, o sea, todos los planes que yo creía que estaban bien, o sea, los que hacía, tenían que ser subordinados, tenían que ser como entregados a Dios. O sea, como, Señor, si tú quieres
que haga esto, o llévame a donde tú quieras. Esa ya se hacía mi oración cada vez más. Y muchas veces, si no hay tiempo para orar, es lo que yo le digo a Dios. Le digo como que haz lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad desde que salgo, digamos. Ujú. Dentro de ese momento, porque sí fue emotivo, pero también decisivo, que nos comparte muy linda la experiencia de cómo Dios lo encontró a usted y cómo hizo un cambio en su vida. Entonces, creo que esa experiencia es buena, a nosotros nos gusta compartirla. ¿A quién fue como que esa primera persona? Usted dijo, tengo que contarle mi decisión, qué es lo que he hecho, a quién he decidido seguir. Tal vez fue a sus familiares, a sus amigos. ¿Cómo fue eso? Ya, esta pregunta me hace acuerdo el momento en el que yo fue como que dije, no, o sea, eh, yo sé que, o sea, seguir al Señor, sí, por toda la palabra, digamos, que tenía desde niño, yo sabía que involucraba entregarlo todo, pero a cambio tener todo también. O sea, bueno, no podría decir lo sabía, pero lo sabía mentalmente, no lo sabía por experiencia, hasta que lo empecé a hacer. Entonces, ese día me acuerdo que yo volví a la casa. Pasaron algunas cosas, pero por ejemplo, lo primero fue que llegué a la casa, hablé con mis sobrinos, me acuerdo, estaban unos amigos ahí. Y yo me he dado cuenta que cuando yo estaba hablando, o sea, de que, digamos, como dice la palabra, de confesar nuestras faltas, yo les estaba hablando de que ya no tenía más miedo, digamos, de lo que podía haber como una repercusión a vivir la verdad y a practicar la verdad también. Me acuerdo que en ese tiempo hablábamos con mi familia y con estos amigos y eran como que, pero no puedes siempre, o sea, vivir diciendo la verdad, digamos, o practicando la verdad. A veces te tienes que guardar. Y ya eso yo me he dado cuenta que la persona que estaba diciendo esto era porque había algo que aún se sentía cómodo de guardar, ¿verdad? Y ahí incluso luego tuve la oportunidad de hablar con una hermana de una iglesia que fue muy bueno porque cuando hablamos yo pude abrirme con ella como con nadie y ella creo que lo mismo. Y entonces yo no me daba cuenta hasta ese rato que tenía esa necesidad súper grande de ser real, de ser verdadero y no guardarme en ninguna manera. Ajá, y entonces eso fueron las primeras personas, digamos. Ya luego que hablé con otra amiga, en cambio también le contaba mi experiencia que tuve ese día que hice este viaje y que Dios me cuidó y todo. Y yo le decía a ella, solo cree en Él, o sea, solo háblale, confíale como literalmente cree que Él te está escuchando, porque te está escuchando. Solo obviamente vas a sentir un shock porque tal vez no, o sea, no haya nada más. Y eso es lo que Él quiere, o sea, quiere que no tengas ningún apoyo en nadie más. Y entonces se va a revelar. ¿Cuál ha sido el mayor desafío cuando empezó con los caminos de Dios? Ya. Por ejemplo, un poco, digamos, en general volver al mundo, pero digamos, para mí lo que era como un reto era, era el sentirme acompañado. O sea, el reto para mí era un poco porque luchaba, digamos, un poco con la soledad, porque había estado acostumbrado a estar con amigos, o al menos con ese entorno, y también tener una pareja, digamos. Había estado un poco más acostumbrado a lo largo de mi vida a eso. Y al comienzo eso era un desafío, y es un desafío. Pero puedo decir que el Señor me ha dado las fuerzas y me ha enseñado varias cosas a través del camino. Yo he podido ver o sea, como hasta separado, digamos, como que aquí está mi deseo y puedo ver que es egoísta. O sea, puedo ver que muchos de las cosas que quiero hacer parten desde el egoísmo. Antes no lo podía ver. Entonces eso se ha vuelto un desafío, como que el verlo primero, que antes no lo veía, y el actuar en fe y no tomar estas decisiones que me llevan allá. El famoso desierto que muchos pasamos, tanto cristianos como no cristianos, pero tienen un propósito literal. Entonces se puede sentir como soledad, pero no la es. Y dentro de este proceso, Dios le sorprendió con algo, tal vez de enseñarle como no está solo, solo quiero que seamos tú y yo, o algo que Dios le enseñó en ese tiempo de usted. Sí, desde ese tiempo, por ejemplo, incluso a través de algunos sueños me empezó un poco a hablar. Yo no creía mucho en eso, nunca me había pasado, la verdad, pero me pasó. O sea, yo tuve unos sueños, cosas que pasaron, eh,
Pero también yo me he dado cuenta que algunas cosas que empezaba a practicar, que decían en la palabra, muchos eran como que me veían a mí, como que, oh, wow, esta persona, pero yo sabía que no era de mí, o sea, yo no hubiera sido así. Y entonces de eso era para mí un testimonio. Ajá. Eran nuevas experiencias. Sí, y eran como de tipo, de ser un ejemplo, más o menos, pero yo sabía que no era algo que a mí se me ocurrió o yo un día me desperté diciendo, voy a hacer esto, sino que fue algo que aprendí en la palabra y lo estaba viviendo. O sea, es decir, empezó Dios a hablarle a través de los sueños, ¿no? Y tal vez recibía respuestas a través de esa manera o... Bueno, eso fue una parte nada más que nada fue la palabra que incluso a lo largo desde pequeño yo ya la tenía, pero más que nada era desde ese momento al tomarla como que es literalmente la palabra de Dios y vivirla, o sea, nada más. Entonces ahí yo veía cambios más bien y que me refería a que algunas personas como podían ver algo tal vez de ejemplo o de admiración, algo en mí, ¿verdad? Pero yo ese rato podía reconocer que, wow, Dios, gracias por que me estás usando y nada de esto hubiera sido si yo no lo viviera, si no lo creyera. ¿Hay algo, bueno, no, hay alguien con quien ha sido acompañado en todo este tiempo en el crecimiento espiritual? Sí. Por ejemplo, hay, digamos, algunos hermanos, hay unos que han sido más cercanos para mí y yo me siento... Cuéntanos, ¿quién ha estado en ese momento, en esta etapa, sobre todo, en Sí. esta nueva etapa de seguir a Dios? ¿Quién han estado con usted? ¿Quién ha estado guiando? Tengo una hermanita que ella me ha estado acompañando bastante. No vive aquí, o sea, en la ciudad, pero yo recuerdo cuando le conocí, y aún no pasaba estas cosas, pero cuando lo conocí, pude ver claramente que su vida era súper dedicada, digamos, al Señor. Ajá. Y podía ver el cansancio y todo en ella. Y realmente que estaba como, dice la palabra, o sea, que estaban como fueron los primeros cristianos, digamos, los discípulos de Jesús que vivieron, pero no fue una vida fácil. Y yo podía ver esto en ella, entonces inmediatamente fue como que le preguntaba cómo era la vida cristiana, porque podía ver que estaba viviendo. Y ha sido bastante un apoyo tener sus consejos y todo. Claro, al igual que ella, tengo entendido que nos congregamos en algún lugar. Tal vez Sí. eso nos puede como que comentar un poquito más si se congrega en una célula, en una iglesia y qué significado tiene para usted eso, el espacio físico como tal, para congregarse, reunirse y compartir obviamente más experiencias o conocimientos con los hermanos. Sí, muchas gracias. A ver, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, entonces ya no tenía tiempo para reunirme, pero siempre trataba de reunirme antes los domingos o algo así. Para... Sí. Entonces, bueno, después empecé a trabajar bastante, ¿no? Y dejé de congregarme hasta que yo, se puede decir, en un tiempo después de estas cosas que empecé a vivir con el Señor y cómo vi su fidelidad en mi vida, y yo empecé a trabajar y sentía que el mundo me estaba envolviendo bastante. Y en ese tiempo ya no me estaba congregando ni nada. Y algunas cosas empezaron a pasar en mi vida que yo lastimé a algunas personas y me di cuenta que me estaba totalmente alejando. Entonces, ese rato me acordé del hermano que conocí, me había hecho esta pregunta que les decía, de si yo había nacido otra vez. Y yo podía reconocer que no, o sea, pero sin embargo, el Señor me había mostrado de muchas maneras que Él estaba cuidándome y que Él me estaba llamando. Entonces, ese rato yo le escribí al pastor Yuri. Más bien le escribí al hermano, pero él me dijo que le escribí al pastor. Y de ahí me dijo que busque congregarme sí o sí. Entonces yo fui a la célula. Ese rato, de hecho el pastor creó la célula para que yo pudiera reunirme, porque no se reunían los lunes. Ay, qué bestia. Como dice que todo lo que respire alabe a Están Jehová, así ahorita. y los perritos se lo tomaron muy en serio el versículo, así que Pongan una gracias alabanza, por quedarnos hasta aquí, hasta todo este programa, pese a los invitados no esperados. ¿Cómo está la relación actualmente con Dios? Por ejemplo, yo siento que recién estoy como completamente volviendo al camino.
Digo completamente porque como me dediqué mucho al trabajo y recuerdo una persona que me pudiera decir que me encaró y me dijo, Chao. sí, me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, como que tú estás hecho para otras cosas. Y, y eso, entonces, ¿Qué le hace falta para estar 100% con Dios? wow, qué loco porque eso es la misma pregunta que ella me hizo. Sí, es la misma ¿Ya? pregunta, ¿qué te hace falta? Sí. Yo diría fe, ¿Ya? fe, ujú, Fe. ¿Qué, fe qué en el más? ¿Qué Señor. otra cosa más? Mm, bueno, con eso se tiene bastante, pero porque, a ver, se habla de la obediencia, ¿no? Y para ver Ujú. las promesas de Dios, pero la obediencia es una consecuencia de la fe. Entonces, diría que eso, o sea, tener fe y una cosa más también sería apoyarse en otros que puedan ayudar, porque hay momentos que uno tiene, digamos, pruebas y todo, ¿no? Y tal vez dudas incluso, y ahí se necesita de otros que le puedan ayudar. Yo sé que si estoy aquí y en donde sea que pueda llegar a estar, es gracias a la fe que otros han tenido en mí. Ujú. Y me han ayudado. Entonces, eso sí también necesitamos. Yo necesito. Ujú. Cuando realmente Dios nos encuentra, hay un cambio en nosotros. Queramos o no queramos. Sí. Hay un cambio porque eso lo provoca Dios. Entonces, tal vez eso que nos pueda compartir de, ¿siente que Dios cambió su actuar o su personalidad o qué cambios hubo usted antes y ahora que Ujú. está con Jesús acompañado y siguiéndole sus pasos? Si, por ejemplo, a ver, eh, una de las cosas que me falta, puedo empezar por eso, Claro. es full humildad, y me doy cuenta que es algo muy especial que el Señor puede ir trabajando en nosotros. Él dice, aprende de mí que soy humilde, de corazón, o sea, realmente humilde, no hecho. Y, pero de ahí, digamos, cosas que han cambiado en mí es, yo no tengo la necesidad no siento ninguna necesidad de algo del mundo, en lo físico, como en lo material, o peor en probar cosas. No siento eso para nada. Y también otra cosa que ha cambiado es que no, por ejemplo, lo que decía hace un rato, lo que ha sido un desafío es de estar solo, ¿no? O experimentar prolongadamente la soledad. Ha sido un desafío, pero realmente uno se puede ejercitar y eso lo he sentido también. Entonces puedo distinguirlo, puedo distinguir cuando necesito algo para mí y cuando puedo confiárselo al Señor, cualquier cosa, cualquiera que sea mi necesidad o mi preocupación, entonces no recurro a alguien. Y por la gracia de Dios, o sea, eso es como quisiera vivir, digamos, pero completamente, porque siempre necesitamos de alguien. Ujú. Así es. Y como dice en su palabra, nuevas criaturas somos. Sí. Era que usted dijo una parte súper importante que me llamó la atención en el que dijo en la manera de cómo nosotros somos Ujú. cuando ya estamos dentro de los caminos de Dios, Ujú. que es dar un buen testimonio, ser Sí, humildes como Jesús fue sí, humilde aquí en la tierra. Y sí es verdad, cuando uno está en los caminos de Dios, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu sí, forma de actuar con el mundo cambia totalmente. sí. Porque estamos centrados, porque estamos completamente en Dios y decimos, es verdad, Dios, Ujú. queremos ser imágenes y seguidores de Él, imitadores de Él, esa sería la Sí. palabra, imitadores de Él. ¿Cuál ha sido su mayor anhelo ahora que está en los caminos de Dios? Digamos, entre algunas cosas que he aprendido, mi mayor anhelo es que la palabra pueda ser aprendida por otros también, de una manera muy fácil. Y espero poder hacerlo a través de la música. Ese podría decir que es mi mayor anhelo. Eh, Me gusta mucho la música, creo en el potencial que tiene, en el instrumento que es para comunicar un mensaje muy efectivo. Ese sería mi anhelo, o sea, digamos ahorita, poder compartir la palabra, digamos, que es real, es verdadera. Yo quería, digamos, comentar una historia que me pasó, que en el trabajo, digamos, estaba yo vendo, entonces había un vendedor que siempre me estaba haciendo la maldad, o sea, se estaba metiendo en mis ventas y entonces es como que, Ser la piedra de tropiezo. sí, yo ese rato, o sea, como que sentía que me frustraba mucho, me estaba estresando mucho. Y el primer pensamiento que tenía era como que, ¿cómo le puedo
humillar? ¿Cómo le puedo hacer lo que él me está haciendo? De verdad. O sea, ¿cómo me puedo vengar? Porque es como que no me parece justo Dios este mío, trato. tuya es la venganza, pero úsame como instrumento. Pero después de poder recordar en la palabra que dice que cuando tengas algo con tu hermano, arréglalo con él, no involucres a otras personas. Entonces, eso hacía y era como que hablaba, o sea, de que tratar de de entenderle y también procurar que él me pueda entender para llevar una mejor relación. Y yo veía cómo eso funcionaba súper bien. Y es un reto porque, o sea, van a haber esos momentos en los que no está bien con alguien y tienes que seguir un orden, no puedes involucrar a otras personas, tienes que tratar siempre con la persona. Y después, si no pudieras, entonces, bueno, hay un orden, vendría a otra persona de confianza y así, ¿no? Entonces, yo recuerdo esta palabra, me ayudaba mucho en mi trabajo. Y sí, me ha ido bien, digamos, pero igual es algo que no puedo atribuir a nadie más que al Señor, o sea, que me lo enseñó. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo, porque a veces sí, nosotros queremos actuar bajo nuestra carne, como hablábamos en episodios anteriores, pero quien convence de cambiar nuestra actitud o llevar las situaciones que pasamos así diferente, no somos nosotros. O sea, es como lo que Dios ha obrado en nosotros y a través del Espíritu Santo, que es como que ahí, esa Sí. voz que saben decir, la voz interna, ¿no? Es el Espíritu Santo que te dice, Dios no actuaría Sí. así, entonces te vienen esos pensamientos y es como que, a ver, si hay otras maneras de solucionar Sí. las cosas, entonces esa es una de las situaciones, y hay otras donde hay muchos jóvenes actualmente que no están, o sea, están, digamos, alejados o así, y están con esa perspectiva. Quiero regresar a casa, quiero regresar a casa y no sé cómo decidirlo, porque todo es una decisión, como hablábamos usted y como nos compartía, Sí. todo fue una decisión. Tal vez, ¿qué le podría decir a esos jóvenes? ¿O cómo los animaría a través de su experiencia real que es, entonces, a decir, decidan? Sí, yo creo que ser muy sincero con uno mismo y digamos, si ver en su corazón, si no están en paz, digamos, no están tranquilos, ¿no? Ver si de cualquier manera, dice en la Biblia, si nuestro corazón o si nuestra conciencia no nos condena, estamos en paz con el Señor. Entonces, si es que cualquiera que esté experimentando esto, que no está muy en paz, ¿verdad?, con el Señor, eso ya es una demostración de que hay algo que está mal y que lo puede seguir haciendo a un lado, puede seguir distrayéndose, ignorando. Entonces, una palabra, digamos, que a mí me inspiró bastante y me dio muchas fuerzas, porque yo recuerdo una vez que quería hablar con una persona, pero tenía mucho miedo, porque la verdad te va a comprometer. Y esta palabra que había leído dice: cualquiera que diga que no ha pecado, miente y se engaña a sí mismo. Entonces esto me abrió los ojos porque dije, no soy el único, o sea, y si yo he pecado en algo con la otra persona que voy a estar, no puede, o sea, no puede escandalizarse, no puede ser como que, "Ah, no me digas que tú has hecho esto, porque ha hecho algo parecido". Sí, entonces dije, estamos hablando entre pecadores, o sea, estamos hablando de lo mismo, entonces... Por eso se llama nuestro programa Pecadores con Micro. Sí. Entonces, eso yo puedo decirles que a cualquiera que se sienta, que sepa que haya hecho mal o lo que sea, primero que nada, Dios dice: yo no te condeno, solo vete y no peques más, como dice en su palabra. Y Él puede borrar todo. Él dice que borra nuestros pecados y los aleja, como aleja, o no sé si dice algo así, como que los aleja como el oriente del occidente, algo así. Y dice también que sus misericordias se renuevan cada mañana. Así es. Quiero hacerle una pregunta como más personal. ¿Qué espera que Dios haga en este cambio de vida que ha tenido actualmente? Una de las cosas, o sea, o lo que quisiera que pudiera hacer es, digamos, vivir una vida más de fe, más de interior, de una vida en la que se pueda evidenciar que las promesas de Dios son reales en mi vida. Eso, que cada una de esas promesas son reales. Y no es Juan 3:16 y no es tanto lo que uno hable a otras personas, sino lo que se vea en la vida de uno. Y a eso voy ahorita que
A citas bíblicas, vamos a citas bíblicas. Sí. Tal vez nos puede comentar, ¿no? ¿Cuál fue ese versículo que le ha acompañado durante su proceso? O tal vez cuál es su versículo favorito, o el versículo que le nace compartirnos cuál sea la experiencia que haya tenido con Ya, ese por ejemplo es un versículo que yo pensaba recién, que está cotidianamente en mi vida. Muchas veces lo ignoro, muchas veces no estoy presente, pero está ahí, y es el que Jesús dice: si tú quieres sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca primero la viga que tienes en tu ojo. Y yo lo he vivido en muchas maneras, como he juzgado a otros, pero primerito, o sea, y no puedo ver lo que yo tengo dentro, que es peor. Y cuando yo me acuerdo que mis padres alguna vez yo les hablaba de ese verso y les decía: ¿por qué Jesús, o sea, aquí es sarcástico y está diciendo sácate la viga? O sea, ¿cómo vas a tener una viga? No estarías vivo si tienes una viga en el ojo. Pero me he dado cuenta que sí, en un aspecto espiritual sí es lo mismo, o sea, se está hablando exactamente lo mismo. La dimensión de lo que tú estás viendo en el otro no se compara a lo que tú tienes. Sí, entonces ese es un verso que ahora lo entiendo, porque lo he visto en mí, o sea, lo he visto. Uh-huh. Ahora, ¿qué les podría decir a los jóvenes que nos están escuchando actualmente? ¿Qué es más difícil aprender? ¿La Biblia o orar? La Biblia. O sea, ¿qué es más difícil, verdad? Ajá, ¿qué es más difícil? Aprender la Biblia. Aprender la Biblia, ajá. Sí. Yo también concuerdo. Sí. Orar cree que es más fácil. Como conversar con el Señor. ¿Sí? Así es. Uh-huh. ¿Se levantó a las 3 de la mañana a orar? No. Y dice que es fácil. No, pero 5. No, mentira, chicos. No, esa hora no. Esa hora estoy durmiendo, dice. Verán, chicos, ya prácticamente para librarnos un poquito, vamos a romper el hielo, ya le hicimos preguntas personales, creo que ya nos ha dado hasta consejos. ¿Qué les parece si hacemos un jueguito? ¿Ya? ¿Han jugado el Yo Nunca Nunca? Sí, sí. Sí. Pero no cristiano, no. Y se lo quedo pensando otra vez. Ya, ok, vamos a hacer, verán, como estamos con Gen, estamos separadas, vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a unir todos juntitos para ir compartiendo el micrófono, ¿ya? Ya. Y regresamos, nos cambiamos de lugares. Ahora sí, vamos a iniciar con el juego del Yo Nunca Nunca para ir compartiendo el micrófono. Ok. Yo nunca me quedo dormido en medio de una oración larga. Sí, yo totalmente, sí, totalmente. Yo sí. Okay. Bien. Ya. Yo nunca abrí la Biblia al azar esperando que Dios me hablara y no entendiste nada. Siempre. Hoy Eso día. No, hoy dice. ¿Cómo fue eso? No, bueno, sí abrí la Biblia hoy día. A ver a dónde le atinaba. Y justo leí en Jeremías. Estaba muy bueno, hace full no había leído esto de, dice, yo sanaré tus heridas. Sí, pero bueno, más que nada me ha pasado lo que decía. O sea, abrir y, ¿qué es esto? ¿Sí? Las leyes o la genealogía de Jesús, así. Sí, es que eso me pasaba y más de niño, porque no entendía mucho. O sea, al ser cristiana desde niña, te dicen, Dios te ama, Dios te habla, dicen. Pero todos explicaban cómo. Entonces, me daban la Biblia, lea la Biblia. Entonces yo, vamos a experimentar cómo Dios me habla. Abriendo la Biblia ahí, poniendo el dedo, con los ojos cerrados. ¿Qué me va a hablar Dios? Contaba, 1, 2, 3, abro la Biblia. Mi dedo así. Y mi dedo ahí. Me salían nombres que, ¿cómo se llamaban? Toda la generación de Jesús. Y yo, ¿qué es esto? Pero había veces en que sí me hablaba también. Sí. Pasa. A mí también me pasó eso del que uno cree que con el... Bueno, yo sí, cuando era niña sí hacía eso del cerrarme los ojitos y el dedo y digo, sí. Ahí es. Y así fue. No, mentira. Yo creo que también hiciste la coincidencia de que cuando Dios te habla por medio de eso del acertijo, como quien dice, si es este, o si no, no. Si no, sí. Ya. O si no, vamos con la siguiente. Yo nunca puse la alarma a orar a las 5 a.m. y luego la apagué. Con fe. Sí. Diario. La alarma sonando despierta a todos menos a mí. Y Dios, no que te ibas a levantar ahora. A los demás era para levantar. Los demás que intercedan por uno, porque Dios la levante y la despierte. ¿Y usted?
Sí, igual, claro, he pasado. Bueno, 10 más así. De 5 en 5, De 5 en ya 5. era la hora, teníamos que trabajar. Vamos otra. Yo nunca he dicho el Dios te bendiga solo para saludar. No, para no saludar con beso y abrazo, yo diciéndole al revés, para no saludar. Para saludar, ajá. No, para no. saludar y para despedirme así. Hola, Dios te bendiga. Para evitar saludar. Claro, para evitar saludar. O despedirse. Uy, Dios te bendiga. lo ha hecho, dice. Yo sí lo he hecho. Es que es una forma de como, Dios te bendiga, ya, no se va a acercar mucho. pero- de... Sí, ¿cuál era? O sea, decir amén o algo así. Yo nunca, el decir amén, pero en un lugar, lugar. equivocado. Ujú. ¿Lo ha dicho? No, pero hermano sí. Eso sí. Hermano, Eso también me pasa. Hermano, a mí me pasa. en el banco he dicho, hermana, digo, Al guardia, disculpe, al guardia. sí, guardia. Como yo la vez que Madre. me peleé como me peleé con mi vecina. Oiga, y de la pelea terminó, pero en risas porque yo le terminé diciendo hermano a la vecina y todavía porque me hizo enojar. Pero el Dios te bendiga. Regresamos un poquito, el Dios te bendiga, con abrazo. Yo por lo general, no sé si es timidez o algo de recelo, no sé qué sea, pero yo nunca tuve la costumbre de saludar a alguien con beso y abrazo. O si no, a lo mucho la mano. Es que me da recelo, no sé, pero a mí siempre me dio recelo y no. Ajá, entonces yo sola decía, ay, ¿cómo le va? Buenas tardes, chao, plin. Y eso me iba, yo les evitaba Ni de la esa mano, manera. dices. Dios te bendiga. No, yo no doy Pero la la mano es buena. O sea, eso ahí. me enseñaron después, ya más o menos recién fue que me dijeron, tienes que dar la mano, pero yo no sé por qué, pero tal vez fue mi forma de crianza, de que era muy tímida, como les comentaba en un episodio, que yo era demasiado tímida. Y sí fue como para mí un choque de, eres tímida y estudiaste comunicación, entonces así me tocó a mí me pasó. Vamos con la siguiente. Yo nunca pensé en un versículo que estaba en la Biblia y no estaba. Sí. Siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El que madruga Dios le ayuda? Sí. Yo recuerdo que alguien me había dicho igual ese de cuídate, ¿te acuerdas? Cuídate que Dios te cuida, algo así. Dios dice, cuídate que te cuidaré. Sí, y Dios dice. Sí, lo peor es que Y es piensan, como que no, Dios dice, cuídate que te cuidaré. Sí, Dios no dice. Y no está en la Biblia, chicos. No está. A veces sí confundimos mucho los dichos Sí. con cosas de Dios dijo, en la Biblia está, pero cuando te preguntan a ver dónde y la cita, entonces como Sí, mi ya la cago. papá decía un verso, según él era un Mm. verso, que escuchó en alguna canción. Y decía el verso, según él, el verso, mi padre es el amo del ganado de 1000 montes. Y él decía eso, y él sabía decir eso. Yo sí me lo creía. Y una hermana una vez le dice, oye, yo no sabía que tu papá tenía tanto. Y él dice, no, es un versículo. Y luego alguien más le dice, no, es ningún versículo. Sí. Ya, Casos vamos con la reales. siguiente. Yo nunca hice un playback en el culto porque no sabía la canción. Yo sí, yo sí lo he hecho. Sí, claro, o sea, estar con los labios así, como que estás cantando. Sí. Eso, Señor, perdóname por lo que hago, pero es para tu hora. Tengo que engañarles aquí. Es como, ¿Pasa sí, alguna yo soy como ustedes, así también me la sé, pero no. No, me pasa. Yo creo que siempre, por decir, yo cuando le pongo las músicas los domingos, casi nadie se las sabe y dice, Maite, ¿por qué me pones esa música? Y yo, chuta, ya nada, ya hicieron playback. A ver, vamos con la siguiente. Yo nunca he ido a una célula por la comida al final. Yo sí. De hecho, saludos a la hermanita Noemí, a la hermanita Génesis, digo, a la hermana Nancy, ellas hacen unas ricas empanadas. De hecho, ellas eran, no, la hermana Noemí fue el líder de jóvenes aquí y ella siempre nos traía empanaditas. Yo era la fiel, Sí. primerita aquí, porque traía unas ricas empanadas. Y decías, hermana, qué buena serie. Hoy día estuve edificante el culto de hoy, pero para la panza nomás. Soy culpable, de eso soy culpable, sí lo he hecho en los cultos en los hogares sobre todo. Y yo, qué bendecida la hermana y que nos bendice a nosotros, qué rica su comida. Yo sí, ¿usted? Sí. No, la verdad no. O sea, de lo que se perdió. Más bien cuando me decían, va a haber pizza. No, ahí sí. Sí, Ahora que lo pienso, sí. Vamos con la...
Vamos con la siguiente. Yo nunca usé una excusa espiritual para no salir con alguien. Ay, para los vaciles. ¿Quién lo ha hecho? Yo sí. Dios dice que no. Y se podían inventar también. Lo ha hecho. No puedo pensar en una, pero de ley que sí. O sea que fueron muchas, dice. Sí, fueron tantas. No, Yo creo que en algún momento sí, hemos como que agarrado un poquito de eso, pero Dios es que no juzga, sí, Dios, Sí. Dios. De hecho, para nosotros las que les encanta vacilar, no, mentira, yo no vacilo. Pero cuando no Es he el as querido bajo la salir manga. con el chico, yo digo, depende, es que hay veces que hay algunos chicos que son como muy intensitos, que Y ahí le dices, pero vamos a la iglesia. Ay. O algo así. Vamos a hacer 40 días de ayuno. exacto, o por decir el hijo de pastor descarriado, y no me van a dejar mentir que conocen por ahí un hijo de pastor descarriado y que dice vamos por acá y vamos por acá, entonces yo decía, verás, es que en la palabra de Dios dice que primero vayan hay por que allá. orar para ver si es que se da, si no, es más, si Dios no lo quiere, entonces tú y yo no estamos destinados. Claro. Pues vamos a una vigilia. No, mentira. De hecho, sí me invitaron a una vigilia, les cuento. Sí me invitó esa persona, sí me invitó a una Pero una solo los vigilia. dos, dice. Sí. No, mentira. Yo dije, Ya lo dejamos. no, es que fue como, ya, ahorita que me hacen acuerdo, Una sí fue como que me dijo, es que él también es cristiano, pero no sé, tiene tiene una manera distinta de pensar a la nuestra. O sea, no, es que por algo no voy a dar nombres, pero esa persona sabe, entonces, Así que me estás viendo. No, mentira. tú sabes, ¿no? Entonces, él sí dijo, vamos a una vigilia que no sé qué, no van a estar mis hermanos, solo vamos a estar tú y yo y por ahí unos hermanitos, pero eso nos vamos Va a ser lejos. comunión y vigilia ahí mismo. Dice. Ajá, y tú dices, no nos podemos ir al ladito así, después nos vamos más lejitos ya cuando toque dormir y yo, ¿qué? Entonces, obviamente Y yo que- como que no, ajá, es como que no, por eso fue como que X, Claro. no. ¿Te ha pasado algo así? No exactamente, gracias a Dios. Pero sí te pasa, sí te pasa. ¿Será que me puedo lanzar otra pregunta ahí? A ver, Ajá. para ver si Sarita, yo nunca, o si sí lo ha hecho, vamos a hacer. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, oraré por ti, y no lo has hecho? full. Siempre digo yo, sí, a mí sí me ha pasado, me acuerdo que una amiga, ay amiga, perdóname, pero es que sí estaba justo en un examen y ella me dijo, ora por mí, porque estaba pasando, no sé qué estaba pasando, no me acuerdo qué estaba pasando. Y me dijo, orarás y me dice si Dios te dice algo o si vas a la iglesia, que alguien te diga algo. Y yo digo, sí, de una, y no oré, chicos. Y por eso dije, ay, amigos, si ves este video, perdóname. Porque me acuerdo que, creo que solo me la saqué, que Y Dios, cuando sí. no sé, o sea, fue como que sí me preguntó. sí te preguntó. Sí, me dijo, Dios te dijo algo, oraste o algo, y yo, sí, amiga, sí, No, oré, muy bien, pero muy justo fue como que alguien nos llamó la atención, fue como que ya, señoritos, ya entren al examen, digo, ay, amiga, después te cuento. Exacto, y ya después cogí para desviarme, porque fui la primera más o menos en rendir el examen, bueno, primero que ella, no primero, sino que primero que ella, y me la zafé, y dije, tuve que tuve que ir a la iglesia. De Diosito sé de Exacto, ajá. No, era algo un tema personal, recuerdo, pero no oré. Entonces No. sí, fue como que me la saqué. Vamos Sí, con la igual. siguiente. Sí, también. Sí. A ver, Sí, o sea cuente, que, cuente. no, a ver. ¿A cuándo me dije? Bueno, recién, pero no quiero decirlo. No, Y fue mentira. recién. Es que Pero la sí. persona que me escucha va a darse cuenta, dice aquí descubierto. Sí, qué mal, no, qué mal. O hasta incluso me han dicho como que llámame para orar y no les he dicho. Peor aún. Sí. No, yo sí pasa, o algunas veces he dicho, yo he estado orando por ti, yo después, Señor Dios, perdóname, pero a veces Sí. los meto en las oraciones, pero en la general, o sea, no específico, No oré estabas en por... la- No estabas en la VIP. oración, en la oración VIP. Sí. Aquí hay otra, verán. Vamos, yo nunca levanté las manos sin saber el por qué y dije aleluya. Sí. Bueno, no levante las manos, pero amén, sí, dile como amén. ¿Y qué dirían? Pero amén. Amén. Por dos, todo lo que quiero por dos. Es que sí, porque el amén en cristiano es como decir nosotros, Como, sí. sí. Entonces Ajá, algunas confirmado. veces, sí, algunas... Confirmo. Confirmo para confirmar. Algunas veces el pastor está en la prédica tal cual así, entonces dice una pregunta
como que contraria a lo que uno responde amén, solo para ver si estamos atentos. Sí. Entonces, como no estamos atentos, el pastor dice la pregunta amén. Y nosotros amén. Se están durmiendo, nosotros amén. Claro, y ahí caemos. Y caemos, sí. Y todos quedándonos viendo ahí, hermano. Pasa. Vamos con la siguiente. Yo nunca fingí estar orando cuando en realidad estaba pensando en otra cosa. Mi mente estaba en blanco. A mí me pasa siempre, ¿no? Sí, me ha pasado. He estado con los ojos cerrados y después ya estoy pensando en otra cosa. Y digo, si alguien me está viendo debe pensar, wow, ¿cómo ora? Sí. Pero no, si supiera. El más ungido. Tan concentrado. No, sí me ha pasado que a veces cuando la oración es muy larga, es como que yo lloré y luego como que me quedé sin, ¿qué más digo? Entonces me quedo callada y escuchando la oración del otro hermano y la mente se va. Sí pasa. Es verdad, yo en los exámenes, no, y de verdad que yo me siento full fresca y ya mismo rindo eso. Papá, ayúdame. A ver, otra. Jugando, yo nunca. Sí, no. Oye. Yo nunca he estado metido en otras actividades menos estudiando. Sí, soy yo en estos momentos. Otra. Yo nunca oré por esa persona especial que también te mire en la vigilia. A ver, pero oraste para qué, por favor. No a ver, yo nunca oré para que esa persona especial te mire en la vigilia. O sea, tu crush. Ah, ya. Porque hay algunas actividades, por decir vigilia. Sí, es como guía su camino hacia mí. No, o sea, ¿usted pedía que si estuviera, que le mirara? Sí lo hizo. Que hoy día llegue, el hermanito. No sé, a mí me pasó al revés. Sí. Yo, que no venga. Ah, sí. Ay, no, ese que no venga. Y yo, Señor, pero son almas para ti, viene por ti, pero yo, que no venga. Yo sí, yo me acuerdo que sí, yo sí oraba. De hecho, me acuerdo que cuando había una reunión, creo que era de hijos de pastores, y no es por nada, pero sí hay algunos hijos de pastores que son hermosísimos, descarriaditos uno que otro, pero sí son full hermosos. Entonces yo sí fui, y yo sí dije, Dios mío, que venga el hermanito, yo sí oré, y sí vino, yo la mujer más feliz del mundo, porque sí vino el hermanito. Lástima que ha tenido novia. Fallamos. Yo me lanzo otra preguntita ahí mientras preparas más, y es que esta sí me pasó, entonces vamos a ver a ustedes. Y es que nunca fingieron hablar en lenguas. Yo nunca fingí hablar en lenguas. No, sí, sí. ¿Qué? Sí lo intenté. ¿Es en serio que no? Eso no. Sí lo intenté. A ver, sí. Yo sí quiero saber su experiencia, porque yo... Es que en alguna que otra iglesia, o sea, sobre todo de niño, porque ahí era que hacían eso, y entonces pero yo no lo entendía para nada, hasta ahora. Y era como que, pero es que lo tienes que hacer así, tienes que profetizar, o yo qué sé, algunas de estas palabras, y era como, bueno, ¿pero qué digo? Solo suelta tu lengua, era lo que decía. Y yo la suelto. Yo... Full insulto, no mentira. Sí, es porque hablan cosas que no entiendes. Sí, no pues. Y solo tienes que no entiendo. No entendía para qué. O sea, en mi caso yo lo fingí hacerlo, pero por diversión, porque yo pensé que eso se podía fingir, pero eso no se puede fingir, gente. O sea, eso es una cosa sobrenatural que Dios permite que pase, pero en cambio, como era niño, no entendía. Veía en las películas, escuchaba, me tocó escuchar a personas que Dios lo usaba de esa manera, entonces yo pensé que eso se podía fingir o era otro idioma, entonces yo imitándolo así. Sí, yo lo imitaba igual. Ajá. Los que somos niños cristianos desde muy niños, perdón, en mi caso crecí con todos mis primos que también eran cristianos y veían esas mismas experiencias y nosotros jugábamos a hacer cultos. Entonces no lo hacía sola, no lo hacía sola, entonces hablábamos en lengua toditos ahí. No sé. Qué bien. Es en serio. Oye, esa no me la sabía. A ver. Bien divertido. Es como que vamos a jugar fútbol. No, vamos a jugar al culto. Era una niña. ¿Cuál fútbol?
Oye, eso no me la sabía, ni siquiera, oye, eso de la... De hecho, que cantaba nada siempre, pero Qué vaina, eso sí estuvo buena. Yo recuerdo que yo siempre le tenía miedo a eso, entonces, sí, yo le tenía miedo, entonces yo lo que hacía Sí. era la típica niña que salía corriendo. Sí. Fijo, era la niña que salía corriendo o escuchaba. Es que para mí era, no sé, yo por un momento sí llegué hasta pensar que estaban haciendo algo malo. En Sí. serio, que estaban invocando a alguien, no sé, sí, es que sí se me vino eso a la mente porque en ese entonces mis papás sabían orarles a algunas personas y hablaban en lenguas, pero hay otros que se cogían y se caían en el piso, pero eran como que tuvieran epiléptico y algo, y yo quedé traumadísima, y otros que ¿Qué le hasta hicieron así? vomitaban. Claro. Entonces yo era full ¿Qué le dijeron? miedosa. Claro. O sea, no sé, solo estaban ahí No, orando, no, no, orando, no, claro, orando. digo, pero uno como no entiende, es como que, ¿qué le Y dices? más ¿Qué le si estás es diciendo? niño. Sí, Claro. ajá. Y más cuando era niño, entonces yo lo que hacía era salir primerita, salir corriendo, y yo afuera les espero. Suéltalo, ¿qué le hacen? No, Sí. y pasa que a personas adultas o que recién están conociendo cosas de Dios, esas son formas que Dios toca, o sea, no es motivo para asustarse, cuando es niño es entendible, pero de grande cuando se lo explica ya se lo entiende, pero de cierta manera sí es como que rarito para algunas personas decir, Sí. pero eso es cuando te toma el Espíritu Santo, pero no se asusten. No sé. Es muy normal, ya. Si Para bien, nosotros No, y no. ellos han de escuchar y han de Sí. decir, ¿cómo que normal? Se está tirando al suelo. Como que no. imagínense, a mí, ¿saben lo que me dio cositas? Es cuando yo sí invité a algunos compañeros a la iglesia. Y justo ahí se endemonia a alguien. ¡Qué ira! Yo no sé. Yo nunca le pasó. Sí, invitarle a alguien que se endemone. No, Al que le traes, no, mentira. No, justo invita a la chica que le gusta o a un amigo, lo que sea. Y Sí, justo claro ese que día hacen espectáculo en la iglesia, sí. dice. ¿Sí le pasó? Sí. Y es como que, porque, bueno, si a Le ti te empiezan a gusta, está preguntar. bien, pero esto no es para mí. ¿qué dice? Me pasó eso. Me voy y a el otro club, hornito así. salió mal. La evangelización se nos salió de control. Y es como que yo no con cara de, perdón, amigo, no sabíamos que se iban a endemoniar justo hoy. Yo digo, fuiste trayendo al cuco. Sí, es que pasa. O sea, a mí se me ha pasado y ahorita que me acuerdo un montón de cosas. Ahora sí, bueno, chicos, creo que hemos terminado este programa. Espero que se haya divertido Muchas muchísimo con gracias, sí. nosotras. Y para la siguiente probablemente le estemos invitando. ¿Se arriesga a una próxima invitación para una batalla bíblica? Batalla de lenguas. No. mentira. ¿Quién No, habla mejor en mentira. lenguas? Ya, ¿se arriesga o no Sí. se arriesga? Ok, Sí. vamos, ustedes también están invitados. Si quieren, les invitamos también. Aquí tenemos los cultos los días miércoles, viernes, sábado y domingo 10:30 de la mañana. Les esperamos. Yo me despido, sus fiel servidora Saraí Quiroz. Bendiciones, chicos. Génesis ya me conocen. Para los que no, pues mi nombre es Génesis. Como decía Sarita, les esperamos se animen a venir a interactuar aquí con nosotros también. Le damos un gran agradecimiento a usted por haber participado aquí con nosotros y le dejamos todo este espacio para que usted también se despida y si quiere dejarles un mensaje final a todos aquellos jóvenes o las personas que nos están viendo. Muchas Adelante. gracias, Génesis, y gracias, Sarita, también. Y gracias a todos los que estaban viendo y por acompañarnos. Quiero solo hacerles de acuerdo a los que conozcan al Señor, que su misericordia se renueva cada mañana, que el Señor es fiel para borrar todos nuestros pecados. Si alguien no le conoce a Cristo, sepa que Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él. Y eso, entonces Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones. Chao.